La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos, 8:29. Está conmigo en esta mesa de trabajo, en esta cabina, el maestro Agustín de la Isla, un hombre que obviamente ha trabajado en diferentes ámbitos de las disciplinas científicas y también del conocimiento, y que también como cronista en la historia de Querétaro ha sido capaz de, yo diría, de traducir lo que realmente significa la historia de Querétaro para que la podamos comprender, para que la podamos entender y que podamos considerar lo que justamente significa la cuna, Querétaro, como la cuna que arrulla a la independencia nacional, y que el día de hoy está aquí para contarnos justamente esta historia a propósito del 490 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro. Maestro Agustín de la Isla, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación, gracias a todos los radioescuchas. Bueno, pues es para mí una gran oportunidad, es un honor el poder difundir, claro, platicar. Mi columna que edito en redes sociales se llama Platicando la Historia. Platicando la historia, que la podemos leer, que la pudimos ver, que conoció además, y de esta forma fue como en los medios de comunicación, en las redes sociales ahora, hemos podido conocer justamente las grandes aportaciones que hace el maestro Agustín de la Isla. A propósito, y tengo aquí en mis manos un libro que se llama El orgullo de ser queretano. Así es. Para hablar justamente de Querétaro, que yo además agradezco y aprecio, maestro. Pero ojalá hoy tenemos que hablar de lo que ocurrió, y decíamos hace un momento, a reserva de lo que también hagamos lo que decíamos al fin, antes de comenzar esta entrevista, maestro, ¿qué ocurrió el 25 de julio de 1531 en Querétaro? Bueno, pues dirían los jóvenes, siempre le echamos la culpa a los jóvenes. También en mi tiempo lo decíamos, se armaron los catorrazos, por decirlo de alguna manera decente. Hay quienes dicen que fue una gran batalla, como don Mariano Escobedo, que le decía al general Porfirio Díaz, que primero en su reporte, parte de Novedades a Juárez, una gran batalla en la cual las fuerzas del imperio, bla, bla, bla. Éramos nada contra el ejército más poderoso. Fue una traición de noche, de madrugada, fue un albazo, un sabadazo, y bueno, no exageres. Igual acá. Fue un convenio. Conín, después don Fernando de Tapia, sí, negoció, porque los españoles no les gustó la cañada. Hazme el favor. ¿Cómo que no les gustó? Porque es un llano. Y ellos estaban acostumbrados, hombre, que la fortificación debería de ser en lo alto. Hacia arriba, porque lo más alto. Así lo ves. Sí, sí. Y entonces se quisieron mover un poco más allá, con la grave desventaja de que Querétaro era la frontera, o Ndamaxey, no sé cómo se pronuncia. Sí, sí, está bien. Era la frontera de tres imperios, el azteca, el purépecha y el chichimeca. Y de aquel lado norte, hacia acá, sí. estaban los chichimecas, y esos no se andaban. Esos eran bravos. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Si no, pregunta a la policía municipal. Y entonces acordaron, sí, maestro, una batalla muy a la época actual, sin armas. Sí. Sin armas de destrucción masiva, a golpes y nada más. A puño limpio. A puño limpio. ¿Y luego y cómo y por qué? Y no fueron, si no había 25,000 españoles en toda Nueva España, ¿de dónde ibas a sacar que se iban a enfrentar? Además no caben ahí donde se enfrentaron, que es donde ahora está jardines y estas cosas. Sí. Bosques del acueducto y demás. Sí. No cabían 50,000. ¿De dónde? Sí. Bien. Se acordó que se hiciera de esa manera. Claro, después de 2 o 3 cachetadas,
Ya no respondo, chipote con sangre. Sí, se calentaron. Sí, hubo los algunos ánimos, heridos, sí. Y don Andrés Garrido, pero también otros historiadores, que por cierto, hacer un homenaje a mi querido Divo de Bernal, que desde donde esté, Sí, así nos estará escuchando, es la mejor forma. y nos estará guiando. A que así sea. Un buen amigo. Mencionaba eso, y yo lo mencioné unos años antes también en el libro. El pueblo, la gente, necesitamos un poco de realidad y un poco de leyenda para lograr ¿qué? Identidad y pertenencia. Sí, claro. Y esta no es la excepción. Andrés, en una de sus pláticas en redes sociales, hablaba de que ¿por qué el 25 de julio de 1531? ¿Por qué no el 24 o el 26? Simplemente porque Santiago era el patrono de España. Sí, claro. Y les cayó muy bien que Santiago Matamoros se apareciera en el cielo para darles ánimo a los conquistadores para vencer a los chichimecas. Se dice también en la revista, aquella revista Querétaro que editaba el gobierno del estado hace algunos ayeres, hay un artículo que habla de que uno de los españoles acababa de recibir una armadura nueva. Y por lo tanto no estaba oxidada, reluciente, le dio luz de sol de frente y dije, Santiago y a ellos. Y de esa manera les dio, porque ya les andaban ganando. Sí. ¿Cuál fue el acuerdo? El que gane se queda con esta zona del cerro. Y terminando, ¿qué hicieron? Se fueron a comer mole en casa de Don Connie. De Fernando de Tapia. Fernando de Tapia. Uno estaba pero no es un mito la historia de Querétaro, no es un mito la fundación de definitivamente Querétaro. No es un mito. Se dice que un fraile historiador franciscano, no quiero decir inventó, creó esta alegoría para convencer a la corona española que no les tiraran el templo y el convento de la Cruz, porque lo habían construido a escondidas. Sí. No tenían cédula real para construirlo, entonces vio la oportunidad y dijo, no, es que miren, acá se apareció Santiago, y como eran muy proclives a esa idea religiosa, bueno, pues le dieron por su lado y adelante. Sí, claro. De ahí surge la cuestión del 25 de julio, que ha trascendido en nuestros tiempos. ¿Que nos sentimos orgullosos? Por supuesto que nos sentimos orgullosos. Claro. Y que es compromiso de todos y cada uno de los queretanos, y con mayor razón los que hemos tenido la oportunidad de difundir la historia, como lo hizo don Andrés. Sí, claro. El que lo suceda en el cargo debe ser un cronista de campo. Sí. No del cerro, un cronista que ande en la calle, que ande buscando, que conozca cómo realmente ha caminado la historia. ¿Cómo vas a propagar algo que no conoces o que no estás empapado en ello? Que este libro está disponible. Bueno, le quiero decir también que además el maestro Agustín de la Isla, él es odontólogo, fundador de carreras universitarias. De la Escuela de Odontología de la UAC. Profesor jubilado de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, y es un hombre que también ha trascendido en la historia también de los medios de comunicación por esa gran capacidad para poder narrar, escribir, describir justamente lo que ha sido la historia de Querétaro, que me platicaba, empezó de la mano de su abuelo. De mi abuelo Agustín Isla, él vivía en la calle Venustiano Carranza 22. De lo que es Querétaro. De lo que es el Querétaro. Y me refería, porque además estoy leyendo justamente en esta parte que escribió Juan José Laro Bando, también que le mando saludos, maestro de la universidad, Lara, sí. Que me gustó para decirle, maestro, la queretanidad responde a cómo somos los queretanos y no a quiénes somos. No se trata del origen, sino de los que habitamos, los que actualmente vivimos en la ciudad de Querétaro, nacidos
incluidos o no en ella, y con ello conformamos una forma de vida. Dicha discusión responde además al Vox Populi que a la academia, es decir, a todos los habitantes nos interesa definir al Querétaro actual o al queretano actual. En primer lugar, porque la ciudad no puede vivir únicamente de sus valores históricos. En segundo, por el crecimiento desmesurado que ha tenido la ciudad durante las últimas 4 décadas, que aún y a pesar de todo eso, diría yo, si usted me lo permite, porque hay un fenómeno ahí interesante, maestro, que los que llegamos a esta noble y próspera ciudad de Querétaro nos hacemos queretanos. Así es, eso es queretanidad. Sí. Nosotros no somos excluyentes. Sí, claro. Aunque se decía en los ayeres, años 60, 70, que los queretanos éramos bien apretados. Uh-huh. No es así. Nosotros recibimos a todo el que quiere venir, al que viene en son de paz. Nosotros no vivimos de rencores del pasado, ni de... los conservadores y los republicanos se quedaron en el Cerro de las Campanas en 1867. De allí para acá, don Hilarión Frías, que convenció a Juárez de que no destruyera a Querétaro, porque decía Juárez, los queretanos son terribles. Ni siquiera un hombre o una mujer sale a darnos novedades que hacen los enemigos adentro. Nos traía entre ceja, oreja y sien. Sí, claro. Y es don Hilarión con un discurso muy sentido el que lo convence de no dividir Querétaro entre San Luis Potosí y Guanajuato. No destruir Querétaro. Así es. La cuna que arrulla a la independencia. Ajá. Ahora, amigos lectores, participaremos de una serie de acontecimientos que desembocaron en el inicio de la epopeya conocida como la Guerra de Independencia de México. Conoceremos lugares y personajes que participaron en las horas más álgidas previas al estallamiento del movimiento armado que nos dio patria y libertad, que narra, que cuenta en esta historia de este libro, en el capítulo 4, justamente sobre el orgullo de ser queretano. Episodios muy importantes en la historia nacional que se vivieron en Querétaro. Querétaro es la cuna de la historia. ¿No se van a enojar los de Guanajuato? No. ¿Es la cuna de la independencia? Es la cuna de la historia nacional. Es en Querétaro donde la identidad de la Nueva España cobra fuerza. Es en Querétaro donde la junta de conspiradores hace estallar el movimiento. Es en Querétaro donde se forman los primeros estados de México, porque antes nos llamábamos Nueva España, hasta la Constitución de 1824, donde se llama ya como actualmente República Mexicana. Sí, claro. México. Sí, claro. Y Querétaro es uno de los estados fundadores. Es en 58, donde el gobernador don José María Arteaga y Magallanes da a conocer y oficializar la Constitución del 57, primer estado que lo hace. Caray, que dio paso a lo que en 1867 fue justamente la República Restaurada, que logra justamente consolidar, segunda independencia, que logra consolidar Benito Juárez. No, Mariano Escobedo. ¿Por qué? ¿Por qué, maestro? Yo sé en la historia fuera Benito Juárez. Benito Juárez no estuvo en ninguna batalla. Bueno, es que usted es de a tierra, usted es de pie, de los que realmente soy soldado de infantería, han hecho la historia. No me van a venir a contar. Oiga, maestro, 490 aniversario de la fundación. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Con qué mensaje? Nos quedan 2 minutos y agradecerle como siempre que nos ha hecho favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Con qué nos tenemos que quedar en este 490 aniversario de la fundación? Con la idea de que Querétaro es una ciudad, es un pueblo de valores. Es un pueblo honesto, ya lo dijo usted hace unos minutos. Es un pueblo que no ve al rencor, es un pueblo que ve al progreso, y el progreso está hoy para el futuro. Es un pueblo en donde autoridades y ciudadanos trabajamos en conjunto. En cuanto a la historia, yo quiero invitar a todo el pueblo queretano, a toda la ciudad de Querétaro, nacidos y adoptados, para que leamos nuestra historia.
pero de esta forma, ¿no? Las citas bibliográficas y eso, pues Sí. dejámoslas a la El academia. San Google. Sí. e invitar a nuestras autoridades que están por tomar la batuta del progreso de nuestro estado y de nuestras ciudades, para que trabajen en conjunto, Sí, sí. que difundan esa historia. Que no se nos olvide. El siguiente cronista, el sucesor de don Andrés Garrido, tiene que ser un cronista de campo. Estar en el lugar de los hechos. Que conozca, que haya vivido. Dice otro gran cronista que el historiador o recopila o escribe. Sí, tiene toda la razón, pero puede escribir mientras anda recopilando. Sí, claro. Aunque Sí, se tarde un poquito Sí, más. sí, claro. Y hay muchos también maestros, profesores, investigadores, Sí, claro. historiadores Claro. que han tratado de reconstruir la historia de Querétaro y que usted me deja además pensando como un reto de lo que realmente significa la verdadera historia compleja, no fácil de entender, de lo que realmente significa Querétaro. Sin sectarismos ni Sí, rencores. caray. Oiga, ¿dónde está el libro? ¿Dónde lo podemos Fíjese conseguir? que esa fue una edición que me pidió el anterior gobernador del estado Sí. para regalarla a las personas que vinieran a visitar nuestra ciudad, los Sí. figuras. Y únicamente me regalaron a mí 500 y pues se han ido Se han regalando terminado. con el tiempo. Ojalá que las nuevas autoridades se interesaran y pudiéramos hacer una segunda edición corregida y aumentada. Que sería extraordinario. Aproveché para Que sería aventar- extraordinario. Muchas gracias, maestro. Sí. Corregida y aumentada y mejorada. Sí, sobre sí, todo. sí. Bueno, ahí está. Se llama El orgullo de ser queretano. El orgullo Y, de ser y este me lo va a queretano. regalar. Para usted. No me diga. Sí, claro, Hijo, qué con- honor. con todo gusto. Qué honor, qué honor, qué honor. De los que quedan. Así es. Maestro, Me muchas quedan gracias. 6. Oiga, entonces ya nada más finalmente, cuando yo digo, mi querido Pierro, cuando yo digo, oiga, lo saludo y además con mucho gusto, fíjese lo que significa para mí además decirlo de esa manera. Desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Totalmente. Y no hay término que baste para definir ese sentimiento de queretanidad. Claro. De los nativos y de los que han llegado. Porque en cuanto pisas Querétaro, ya eres queretano. Sí, No claro. hay otra manera de ser. Maestro, muchas gracias otra vez. Gracias al maestro Agustín de la Isla, gracias, doctor médico, es dentista, es además doctorado tiene En también. ingeniería de materiales. En Y yo diseño ingeniería. materiales dentales nuevos. Nada más, y luego también metido en estos temas que tienen que ver con la historia de nuestro Querétaro. Gracias, maestro, que tenga buen día. A la orden. Muchas gracias, es el maestro Agustín de la Isla, el orgullo de ser queretano. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 8 de la mañana con 26 minutos, una pausa, volvemos enseguida con más, les recuerdo nuestros números telefónicos aquí en cabina, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. La pausa y volvemos. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook